Izaskun Mayona y el presente proyecto ha sido coordinado por el consultor Joan Antón Pérez Braña y por el profesor Jordi Conesa Caralt. Como ven, trata sobre una ontología de ALUs. ALUs, que son unos elementos del genoma humano, que son, por tanto... ¿Perdón? Sí, merci. Decía que la ontología... ¿Está encendido? ¿Se oye? Sí. La ontología trata sobre ALUs, que son unos elementos del genoma humano, que, como saben, el genoma humano consiste en un conjunto de secuencias de ADN que están empaquetadas en cromosomas. Unos cromosomas que recibimos de nuestro padre y de nuestra madre y que tenemos 23 juegos de cada uno. Estos cromosomas contienen en su interior una larga hebra continua, lineal, de nucleótidos o letras, combinaciones de 4 letras. Y estas letras son tan abundantes como para ser 3.000 millones para cada uno de los juegos en cada genoma humano. Curiosamente, este genoma, que es tan abundante, en buena parte de los casos tiene una función desconocida. Es peculiar porque casi siempre nos centramos en un 2% del genoma, que son los exones, que son los más llamativos o preponderantes porque podemos estudiar su función de una forma muy sencilla. Y curiosamente del resto se sabe poco, pero el resto incluso puede aparentemente carecer de información, tanto en cuanto son repeticiones, sin ir más lejos, por ejemplo una repetición de 2 nucleótidos AT-AT que se extiende por miles de pares de bases. Es curioso que entre este grupo de repeticiones hay unas, denominadas las ALUs, que suponen el 10% del genoma, comparemos con el 2% de la información más usualmente estudiada, que se ha demostrado en algunos casos para algunas ALUs concretas que están involucradas en procesos biológicos como la diferenciación o la patología, por ejemplo, algunos tipos de cáncer. Y es peculiar también que, no obstante, pese a que se haya demostrado esta función para algunas de las ALUs, se desconoce el papel global de estas ALUs para las más de 1 millón de ALUs que poseemos en nuestro genoma. No obstante, también poseemos técnicas para estudiar las ALUs individualmente, de forma pormenorizada. Por tanto, en el presente proyecto, el planteamiento era, de alguna manera, hacer uso de una tecnología muy interesante, como es la ontología y la web semántica, para realizar una integración de estos datos relativos a los ALUs y al genoma y establecer explícitamente los datos que tenemos a fin de intentar, de alguna manera, extraer más información de este gran desconocido del genoma humano. Y, por tanto, esta tecnología, como decía, presenta muchas ventajas, como la facilidad de integración y la consulta. Además, algunas disciplinas, como la inteligencia artificial, proporcionan herramientas para procesar estos datos de una forma muy interesante. Comentaba que trabajamos con secuencias. Esto es algo bastante novedoso para un informático usual. Es peculiar porque los 3.000 millones de letras con las que trabajamos son poco más o menos una línea de texto donde las posiciones de ciertos elementos de alguna manera codifican información. De alguna manera la codifican porque realmente en muchos casos no está claro cómo queda esta información codificada. Desde una perspectiva de un lector, podemos entender que si hay pausas o hay elementos funcionales o módulos dentro de la información, por ejemplo, capítulos de un libro o palabras, nos es más intuitivo interpretar información de aquí. Pero también comentaba que de toda la información genómica que tenemos, en muchos casos solo nos centramos en un porcentaje muy pequeño, por ejemplo, la que puede estar en negrita en este diagrama, el 2% que decíamos anteriormente. Pero también comentaba que tenemos mucha información que está sobre esta información genética que al fin y al cabo compartimos con ligeras variaciones todos nosotros y que esta capa que está por encima permite darle le permite asignar ciertas peculiaridades que pueden tener esta influencia en la patogénesis o en muchos procesos de la biología. Por ejemplo, imaginemos que hay un interruptor molecular que existe que permite de alguna manera bloquear cierta información. Los elementos que estén en rojo, de alguna manera, la información que esté allí no tiene importancia. Los que estén en verde, en cambio, pueden ser permisivos. Y de alguna manera, quizá en un caso de unas células que están sufriendo el proceso que fuere, tenemos un bloque de color lila que tiene especial interés y que además recoge los elementos que estamos estudiando, que son los que están en negrita. Este tipo de información es la que queremos manipular con la ALU.
Comentaba que son muchos datos y que en definitiva todos los humanos tenemos unas estructuras genómicas parecidas. Por tanto, una estrategia para analizar este tipo de datos es simplemente trabajar con coordenadas, pero de una manera puramente cartográfica. Imaginemos que estamos mirando la parte en negrita, lila, que está englobada en una caja. Podemos saber en qué cromosoma está esta secuencia y cuál es su inicio y su fin. Y por tanto almacenar los datos pues, con este tipo de tabulación, donde tenemos un inicio, un fin, un cromosoma y una característica, que una secuencia sea una ALU, que una secuencia sea un gen o que una secuencia sea uno de estos interruptores de esta información. No tiene importancia en este contexto, esta información sí está siendo utilizada. Y estos datos afortunadamente son de libre disposición gracias al esfuerzo de consorcios internacionales como el del genoma humano, pero también el proyecto ENCODE, que es el que, como les decía, publica este tipo de características respecto a la actividad de zonas genómicas concretas. Las ontologías se han utilizado en bioinformática con anterioridad, evidentemente, aunque nunca con ALUs. Concretamente, Gene Ontology es un estándar que permite asignar funciones a genes en concreto. Por ejemplo, para un particular gen o una proteína, asigna una función molecular del tipo esto dará lugar a una proteína que corta proteínas, o la asociará a un proceso biológico, por ejemplo, asignándolo al envejecimiento o a una localización celular. Y luego hay otro tipo de ontología muy conocido, Sequence Ontology, que lo que hace es estructurar la información sobre los distintos elementos genómicos. Por ejemplo, los genes están asociados a transcritos, a proteínas y semejantes. La ontología de ALUs, que se recoge en el trabajo, en el presente proyecto, contiene una serie de clases y una serie de propiedades. Clases, las ALUs evidentemente, los genes, los ARNs mensajeros, que como saben son unos elementos que derivan de los genes, mediante un proceso que se denomina transcripción. Y tal y como un gen da lugar a varios mensajeros, pues un mensajero tiene su gen. También las funciones, por ejemplo, podemos tener la diferenciación del sistema nervioso, o podemos tener la clase de la parte en la que el interruptor indica que algo está inactivo, por ejemplo. Y este tipo de clases están recogidas. Y además hay propiedades que asocian las distintas clases de forma explícita. Por ejemplo, los genes o las ALUs están localizados en el genoma. Y por tanto podemos tener una propiedad que se ha localizado en, una propiedad que funcionalmente también permite inferir o generar una propiedad derivada que sea la de solapacón. Si tenemos dos elementos que están en el mismo lugar en una cadena de caracteres, podemos inferir solapamiento. También tenemos funciones, por ejemplo, que se podrían aplicar en el caso del gen y del mensajero de transcripción, como les comentaba, y del ARN mensajero al gen, pues una función inversa. También podemos inferir cuestiones de cercanía geográfica en cuanto a la distancia que hay entre elementos, la asignación de funciones, etcétera, etcétera. La ontología lo que permite es estructurar el conocimiento de este tipo, los datos disponibles del genoma humano de esta manera, de una forma explícita y precisa. Esto da lugar a representaciones como estas, en la que tenemos individuos, triángulos con una I, instancias de las clases, donde podemos tener las relaciones entre las instancias explícitamente descritas. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un gen que tiene una ALU, por ejemplo, que es la más cercana. Este gen tiene su transcrito y a su vez también tiene una función celular que también está asociada a otro gen distinto, otro gen que a su vez tiene una ALU distinta asociada y que comparte pues, una característica con la ALU primera. Luego quizá podría haber algo en esa característica compartida que nos permitiera inferir cómo está funcionando realmente el sistema. Un ejemplo de utilización de la ontología. Imaginemos que estamos mirando una ALU concreta, uno de estos elementos del millón que tenemos, cuya función desconocemos. Sabemos cuál es su gen más cercano y la función de este gen o de su transcrito. Por tanto, podemos asignarle una función al gen simplemente empleando una serie de encadenamientos entre propiedades. Por ejemplo, el gen más cercano a la ALU va a tener un transcrito y este transcrito va a tener una función molecular. Por tanto, le podemos atribuir la función molecular a la ALU. Evidentemente, este modelo es útil como tal, como un modelo teórico, pero tiene que ser transferido a la comunidad científica, que es quien lo demanda.
En ese aspecto, afortunadamente, una formalización de la ontología puede ser empleada de una forma muy amigable mediante un entorno que ofrece una interfaz gráfica, por ejemplo, mediante este visualizador que se denomina Protégé y que es software libre, y que nos permite, por ejemplo, de todas las salus humanas, seleccionar una y refleja la información que se ha introducido manualmente mediante todo el proceso de la creación de la ontología, como es su gen más cercano, su localización y unas características propias de la ALU. Y el razonador, empleando esta información, ha llegado a inferir, de aquí el color amarillento del fondo, 5 funciones moleculares de esta ALU. Esto es bastante práctico en cuanto a la anotación de la información. Pero con intención de escalar este sistema debido a la abundancia de datos, también se ofrece en este proyecto un sistema de visualización basado en una wiki semántica que también almacena la información que les comentaba de las propiedades de las clases y demás, empleando las ventajas de la semántica. El hecho, por ejemplo, de que un individuo, un transcrito, participe en una función molecular viene recogida aquí y la transcripción del gen y demás vienen recogidas de una forma semejante, pero de una forma mucho más visualizable quizá, o como una alternativa. Por tanto, en el presente trabajo se ha ofrecido el modelo conceptual de modelización que permite, como les comentaba, aportar más información a la enorme cantidad de ALUs del genoma, que como les decía es que es el 10% del genoma humano, y la asignación putativa de una función, por ejemplo, y un par de herramientas de exploración, la wiki semántica y esta interfaz de Protégé, por ejemplo, que permitiría consultas individuales, ALU por ALU, pero también globales, para buscar tendencias globales. Evidentemente, el sistema ha sido diseñado para ser escalable, para poder introducir, por ejemplo, información para pacientes, individuos que tengan determinadas enfermedades, para poder comparar si hay algo distinto de los que no padecen una determinada enfermedad, o distintos órganos, o lo que fuere. Y evidentemente el sistema también se ha diseñado de forma modular para que sea muy flexible y para que sea fácil la introducción de nuevas relaciones y la inferencia. Y para finalizar, agradecerles a ustedes por estar aquí, al consultor y al profesor, evidentemente, y también indicar que el trabajo ha estado sostenido por el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer y que de hecho será expuesto en un congreso en breve. Y agradecer a los investigadores Miguel Ángel Peinado y a la SISADMIN también, Judith Flo, por la ayuda. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el trabajo y por la futura presentación que vas a realizar. Yo quería preguntarte, en la memoria he visto que concentras el trabajo en el, si no me equivoco, el cromosoma 22. Luego quería saber un poco qué complicaciones tendrían a nivel de escalar esto a todo el demás material genético, y también qué es lo que, en caso de poderse hacer y de hacerse, aportaría a la comunidad, digamos, que trabajan médica que trabajan en estos temas. En primer lugar, respecto a la primera pregunta, la generación de la ontología es secuencial, no hay ningún problema en trabajar con un genoma o los que fueren. En ese aspecto la complejidad no aumenta en cuanto a la generación de la ontología, una vez se recogen los datos de las bases de datos relacionales de los que se obtienen. El problema es la aplicación del razonador. Y en algunos casos, bueno, en una workstation con 16 GB de RAM realmente es imposible manejar algo superior al cromosoma 22. ¿Qué tiene de particular el cromosoma 22? Los cromosomas se ordenan de acuerdo a su longitud. El 1 es el más grande y casi, con alguna excepción, van disminuyendo en longitud. Tenemos 23 pares. El 22 es uno de los más pequeños, por eso se escogió también como prototipo. De ahí que también se haya intentado lo de transferir la ontología simplificada a la MediaWiki semántica, porque allí las consultas son bastante más asequibles computacionalmente, pero también la expresividad de la herramienta es menor. Y en cuanto a la segunda pregunta de la aplicación de la ontología, es que estamos en una situación apasionante, que es la de un 50% del genoma humano, que mucha gente ha considerado que es basura,
o que es parásito, porque es repetitivo y porque no está claro qué hace. Donde hay un 10%, que son las SALUs, que en algunos casos, para casos individuales, se ha indicado o se ha demostrado una implicación en procesos de vital importancia, como el cáncer. Por tanto, emplear estas herramientas integradoras que permiten trabajar con los datos con tanta precisión para extrapolar propiedades o para detectar nuevos elementos de interés es básico, es una demanda de la comunidad. Muchas gracias. Bien, yo felicitarte, Izaskun, porque has abierto un tema que muy distinto a los dos compañeros que antes nos han presentado su proyecto. Yo tengo que confesar que he escuchado con cierta distancia por la temática que exponías, ¿no? Pero en cualquier caso sí que me ha gustado pues ver cómo mezclas pues conceptos de temas pues realmente pues que están en un campo que no tiene nada que ver con lo que es la tecnología TIC, que digamos, y por otra parte cómo utilizas conceptos, pues ahora estás hablando de web semántica, etcétera, y cómo mezclando estos distintos entornos consigues pues ponerlos en marcha y intentar sacar resultados, ¿no? Este esfuerzo que has tenido que conseguir, ¿cómo lo has resuelto? De mezclar estas dos un poco competencias, ¿no? En realidad la tecnología trajo el problema. Sí. La aplicación de la ontología y la web semántica son apasionantes, independientemente de que se haga una modelización de las SALUs o se haga una modelización de lo que fuera. Pero en este caso hablábamos de producto, nuevamente un producto que en este caso no está orientado a las empresas ni a una obtención de quizá un bien económico, pero sí es una demanda, como decía, básica. El problema de los investigadores es que tienen una cantidad de datos enorme. Para ellos 3.000 millones de símbolos es algo inmanejable para cada uno de los pacientes o cada una de las muestras que tengan. Y además, como decíamos, tenemos un 98% en realidad de información que no se sabe muy bien qué hacer. Los usuarios están demandando realmente un producto y en este sentido aplicar una tecnología tan madura a algo que puede marcar una diferencia, sea o no sea pequeña, es ya un fin, un propósito y todo. Pues muy bien, muy bien. Bueno, Izaskun, a mí también me gustaría felicitarte por el trabajo realizado. Me tuve que leer la memoria un par de veces porque realmente es un tema que me queda un poco lejos y es complejo, pero la presentación en vídeo me ayudó mucho a situarme. Y me gustaría preguntarte, mencionabas en la presentación y también en la memoria que los algoritmos de inteligencia artificial tienen bastante que decir en el uso y en el descubrimiento de nuevas características en estos modelos. ¿Qué tipo de algoritmos tenéis? Porque entiendo que hay un grupo, que trabajas con un grupo de personas o has trabajado con un grupo de investigadores en este tema. ¿Qué tipo de algoritmos tenéis en mente de inteligencia artificial para aplicar estos modelos de datos? De hecho, no he trabajado con ningún grupo de inteligencia artificial. Los razonadores lógicos se empaquetan poco más o menos y se ofrecen como herramientas para el trabajo con estas tecnologías. Pero ofrecen muchas ventajas. Una de las clásicas aquí puede ser simplemente la clasificación. Imaginemos que debido a las cadenas de propiedades que tengamos, somos capaces de delimitar las SALUs por algunas características, por ejemplo, las funciones del gen más cercano, que es lo que estamos buscando, y un estado del interruptor por ejemplo, en un determinado proceso. Cuando una célula pasa a ser tumoral, resulta que todas las SALUs que tienen una determinada longitud y que tienen el interruptor apagado, pues tienen genes cerca que producen cambios en la metilación de algo. Es quizá un poco técnico, pero este tipo de división de toda la información y de acotar las SALUs por sus características ya es ventajoso. Entiendo, es como el vocabulario básico. Sí. Muchas gracias, te felicito de nuevo por el trabajo y Gracias. me aplaudo.